He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El Ministerio de Avivamiento, La Voz que Clama, presenta Prepara el camino al Señor, con el pastor Armando Arauz. Brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Solo por la gracia es el título de la conferencia que presento y está basada en las palabras bíblicas de Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Con estas palabras el Señor está confrontando a aquellos líderes que habían atado cargas sobre los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo las querían mover. El Señor Jesucristo encuentra a su pueblo totalmente sumergido en una tragedia. La gente no podía sentirse parte de la bendición de Dios porque estaban totalmente marginados. Solo piense en aquella grande declaración cuando Jesucristo llegó a aquel lugar en la Galilea de los gentiles, que era así denominada a causa de que por el resto de la nación eran considerados como gente no pura porque se habían mezclado con aquellos pueblos que los habían invadido. Por eso es que se ve que estaban como en tinieblas y en sombra de muerte. Es allí donde el Señor Jesucristo llega para traer ese mensaje de esperanza en todas aquellas personas que estaban totalmente excluidos de aquellos que se sentían privilegiados. Por eso cuando el Señor comienza a acercarse a aquella gente necesitada, lo consideraban como un hombre comilón y bebedor y amigo de publicanos y pecadores, porque Él se acercaba a los más necesitados y con toda esa enseñanza de la actitud del Maestro singular, a lo largo de toda la historia del cristianismo se puede observar cómo muchas veces no se entiende lo que es la gracia salvadora de nuestro Dios. Y es que la Biblia es clara tocante a la salvación, pues el apóstol Pablo declara, porque por gracia sois salvo, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros venimos a esa grande misericordia del Señor y podemos disfrutar de la gracia salvadora, no es para que nosotros nos sintamos mejores que los demás, porque Jesucristo dijo en aquella oración a favor de sus discípulos, Padre, te pido no que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y es el problema que ha existido a lo largo de toda la historia de la iglesia, que en muchas ocasiones ésta se quiere excluir de toda la sociedad. Y es allí donde tenemos problemas para anunciar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Jesucristo le dijo a aquellos seguidores inmediatos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y luego les dice, así alumbre también vuestras buenas obras delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es lamentable cómo en ocasiones se puede ver cómo hay ataques de parte de un grupo hacia otro, porque aquel se considera más santo, y cuando aquel se ve agredido responde de una manera defensiva, haciendo todo lo contrario al ejemplo del Señor Jesucristo, que cuando iba siendo llevado hacia la cruz, dice el profeta Isaías, que como cordero fue llevado al matadero y ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Es el ejemplo que se debe de seguir en medio de todos los ataques que se enfrentan. Es verdad que en ocasiones cuesta someterse a este ejemplo que nos dio el Señor, porque cuando se siente la injusticia, el ser humano tiende a defenderse.
Pero nosotros debemos siempre permanecer en el ejemplo que se nos ha dado. Y es que nosotros debemos de entender que si estamos de pie es solo por la gracia del Señor, y esto porque la gracia no condena a nadie. Es todo lo contrario de lo que hicieron aquellas personas cuando el Señor Jesucristo hace su entrada en esta tierra y comienza a desarrollar su ministerio sobrenatural. Qué compasión sintió el Señor por todos aquellos que se sentían como desechados, excluidos de la sociedad, que incluso no tenían ni el privilegio de entrar algunos al templo porque se creía que todos aquellos que estaban enfermos es porque habían sido alcanzados por el pecado de sus padres. Piense, por ejemplo, lo que revela el escritor sagrado del Evangelio de Jesucristo según San Juan en el capítulo 9. La Biblia dice que al encontrar una persona no vidente, inmediatamente los discípulos que estaban afectados por esta manera de pensar, en ese instante le preguntan al Señor: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y la respuesta del Señor inmediatamente revela la gracia salvadora que no condena a ninguna persona. Todo lo contrario, le extiende esa misericordia que viene de parte del Señor. Y el maestro singular respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino que es para que las obras de Dios se manifiesten. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es impresionante poder ver la actitud del Señor, que a pesar que es el creador de todas las cosas que pueden contemplar nuestros ojos, a pesar de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, a pesar de que somos creación de Él, sin embargo, Él no condenó a todas aquellas personas. Y como si fuese poco, que es el creador de todas las cosas, también es el redentor de la raza humana, que cuando los hijos de Dios se manifiesten en el regreso triunfal de Cristo, en ese momento la creación será liberada de la esclavitud a la cual fue sometida. Y todo esto por la obra redentora del Señor Jesucristo. Él puede definitivamente condenar a todos aquellos que no quieren someterse a los mandamientos y preceptos de Dios. Sin embargo, puede usted notar cuál fue la actitud del Señor: mostrar misericordia, porque la gracia no condena a nadie. En una ocasión, uno de sus seguidores, que no habían sido recibidos por algunos ciudadanos, le dicen al Señor de gloria: ¿quieres que hagamos descender fuego como Sodoma y Gomorra y que esta gente sea consumida? Inmediatamente el Señor les reprendió diciendo: ustedes no saben ni de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarla. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando aquellas personas lo estaban condenando de que Él se juntaba con los pecadores y los publicanos, les dice que Él vino a buscar a pecadores y no a justos, sino a llamar a esos pecadores al arrepentimiento. Y cuando las cosas a veces se establecen demasiado duras, es allí donde la gente no se quiere acercar a las cosas de Dios porque piensan que es pura condenación. Pero el Señor Jesucristo sigue diciendo a todos los necesitados: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Y puede usted pensar incluso en aquella iglesia que estaba totalmente descarriada, que el Señor le dice que habían perdido totalmente la visión, que estaban vestidos de una manera llenos de inmundicia, que no era digno de estar delante del Señor, y habían perdido la justificación. Incluso les recomienda que buscaran colirio del Espíritu para que pudieran ungir sus ojos y de esa manera ver la vergüenza de su desnudez. Les recomienda que buscaran vestiduras blancas, que tipifica la justificación. Y puede ver que sin embargo el Señor, en ese amor que tiene por la gente que ha extraviado el camino, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, porque la gracia no es condenatoria.
sino que se presenta el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hoy estamos aquí para decirle a todos aquellos estimados oyentes que nos siguen a través de este medio que la Biblia declara que hoy es el día de salud, de tiempo y de salvación, porque hay que recordar que en el momento que una persona viene a los pies del Señor Jesucristo, encuentra vida eterna, y por eso dice el apóstol Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Aunque usted venga totalmente golpeado por todos los efectos del pecado y que se sienta su alma harapienta, siempre el Señor hará banquete para recibirle y adoptarlo en la familia divina. Y esto lo saco, por ejemplo, como aquello que sucedió con la parábola del pródigo, que usted puede observar que cuando aquel pensó: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él pensó y planeó bien para llevar a cabo aquel discurso para que lo dejaran entrar, porque él sabía que no era digno de la misericordia del Padre amoroso. Sin embargo, cuando él quiso hablar aquellas palabras que planificó, el Señor dice que el Padre amoroso no le dejó hablar. Todo lo contrario, inmediatamente dice que fue movido a misericordia y le dijo a los siervos: pronto traigan anillo, calzado nuevo y vestiduras nuevas, y hagamos fiesta, porque mi hijo se había perdido y ha sido hallado, muerto era y ha vuelto a la vida. Esa es la gracia salvadora, que no está para condenar a ninguna persona, y es todo lo contrario de lo que estaban haciendo aquellos líderes en los días que Jesucristo se manifestó. Por eso el Señor de gloria les dijo: si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque todas aquellas personas que se hunden en sus delitos y pecados sin el conocimiento de Dios es porque ignoran esa gracia salvadora. Pero por eso estamos aquí en el día de hoy, para enviarles este mensaje y decirle que no importa hasta dónde usted haya descendido, el Dios del cielo nos ha enviado para decirle que hay esperanza de salvación para usted. Ahora que cree que lo ha perdido todo, el Señor le está haciendo esta invitación, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta delante de Dios y de sus ángeles. Por eso es que nosotros podemos hablarle con esa seguridad, que la gracia no condena a nadie. Pero debemos de entender que solamente por la gracia de Dios podemos alcanzar salvación, porque esa gracia es más que el esfuerzo humano. Y esto lo sacamos de esa expresión del Señor Jesucristo: misericordia quiero y no sacrificio. Esos sacrificios son el esfuerzo humano para tratar de alcanzar la salvación por medio de las obras humanas. Pero usted puede observar que dice la Biblia que delante de Dios nuestra justicia humana son consideradas como trapo de inmundicia. Piense, por ejemplo, cuando el hombre desobedece los mandamientos del Señor que había establecido, cuando aquel estaba rodeado de todos los bienes del Señor allá en el huerto del Edén. Pero inmediatamente el hombre, como es costumbre, desobedeció lo que Dios había establecido. Prefirió creerle a la mentira de Satanás antes que las verdades del Dios Todopoderoso. Y esto así se ha visto a lo largo de toda la historia de los seres humanos, que siempre la mentira es más creíble que la verdad que Dios ha establecido. Piense que Jesucristo declaró en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Con todo esto, observe de que el hombre rechazó a la verdad, al mismo Cristo, y lo clavaron en una cruz.
Es más, cuando el sanguinario y cruel Pilato quiso salvar al Señor porque no halló ninguna culpabilidad en él, y tratando de salvarle por todos los medios, le ofrece intercambiarlo por Barrabás, pero todo el populacho gritó que querían a Barrabás. Esto denota la mentalidad pecaminosa del ser humano que rechaza la verdad de Dios por la mentira de los hombres. Usted puede observar que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 declara que Dios les envía un poder engañoso por cuanto no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y desde los primeros momentos que el hombre está en la tierra, cuando viene el enemigo con todas sus mentiras, cayeron en la trampa del adversario. Violan el mandamiento del Señor que no deberían de comer del fruto del conocimiento del árbol de la ciencia del bien y el mal, y que el día que de él comieran ciertamente iban a morir. En ese momento el hombre tuvo que darse cuenta que estaban destituidos de la gloria de Dios, y ante su vergüenza con sus obras humanas trató de tapar su culpabilidad, haciéndose delantales de hojas de higuera. Ni más ni menos así son las obras humanas, como esas hojas de higueras que les da el sol, inmediatamente se marchita y se caen en pedacitos. Por eso todo aquel sacrificio que los seres humanos puedan hacer no sirven para nada. El Dios del cielo por eso nos envió a Jesucristo para que efectuara redención eterna, muriendo en la cruenta cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con razón el apóstol Pablo declara en Romanos capítulo 10 que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seréis salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No se puede ir a Dios por los esfuerzos humanos. Por eso el apóstol Pablo declaró enfáticamente: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para todos aquellos que tienen el atrevimiento de llamarse sumo pontífice aquí en la tierra, eso es un atrevimiento demasiado grande, porque el único sumo pontífice es Jesucristo. Sumo pontífice quiere decir constructor de puente, y el puente entre el cielo y la tierra y el cielo es Jesucristo. Por eso valga la redundancia de citar esta escritura: y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso todo esfuerzo humano no sirve de nada para poder alcanzar la salvación, sino que tenemos que ir a Jesucristo. Usted puede notar claramente que las escrituras abundan en esta grande verdad, en esta verdad que Dios ha establecido, que no se puede alcanzar la salvación si no es a través del Cristo que Dios nos ha enviado. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y recibirle como el Salvador de nuestras almas, someternos a su señorío inmediatamente. No importa hasta dónde hayamos descendido, el Dios del cielo nos puede justificar a través de la obra redentora de Jesucristo. Por eso es que dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note usted por medio de quién es que tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único medio que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Fuera de Él no hay manera de encontrar salvación. En ocasiones algunas personas piensan que son más santos que los demás porque ellos oran más que otros, porque piensan que sus ayunos los pueden hacer más santos que los demás. Pero cuando se piensa de esa manera, entonces ese es un esfuerzo humano, y eso téngalo por seguro, mi amigo, que es desagradable ante los ojos del Señor. Si nosotros vamos a buscar el rostro del Señor,
y vamos a presentarnos en ayuno, que es ofrenda de olor grato delante del Señor, no es porque creemos que eso nos hace más santo que los demás, sino porque estamos agradecidos con el Señor, porque queremos estar en su presencia, porque queremos rendirle culto a Él. Pero no es que esto nos hace mejores que los demás. Piense que lo único que justifica al ser humano es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice el apóstol Juan: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado. Note usted qué es lo que limpia de todo pecado: la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruenta cruz del Calvario. Por lo tanto, en este momento nosotros queremos hablarle a todas las personas que deben de entender que solamente por la gracia de Dios es que podemos alcanzar esa misericordia que Dios quiere traer para con todos los seres humanos. Hablaremos de esto una y otra vez, como dice el apóstol Pedro: no me canso de escribirle las mismas cosas. Es que la gente tiene que entender que la única manera de alcanzar salvación es a través del sacrificio efectuado por nuestro bendito Salvador Jesucristo. En este tiempo que está de moda ese levantamiento de los seres humanos, esto que la gente quiere glorificar a algunas personas, se les olvida que ellos también son míseros mortales y que ellos también necesitan de ir a la cruz del Calvario para de esa manera alcanzar salvación. Con esto de que digo que hay que ir a la cruz del Calvario, no es para que nos postremos ante un objeto de madera, de plata, de bronce o de oro, sino que estoy hablando ir a lo que Cristo hizo en el Calvario, entender que esto tiene que ver con lo que el Señor efectuó para salvación a todos los seres humanos. Finalmente le puedo decir que solamente a través de la gracia salvadora podemos alcanzar esa salvación, porque la gracia es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Todo esto hay que reconocer que es un favor no merecido. Por eso es que el escritor a los Hebreos habla acerca de la dura situación para aquella persona que blasfema contra el Espíritu Santo. Y esto tiene que ver rechazar la gracia salvadora voluntariamente. Es lo que dice el escritor a los Hebreos. El que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más remisión por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tomare por inmunda la sangre del pacto y afrentare al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso es que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, que por la dureza del corazón no arrepentido se atesora ira para el día de la ira. ¿Cuál día de la ira? El día de la gran tribulación, cuando todo ese tiempo caótico esté sobre toda la tierra. Los habitantes de la tierra no podrán escapar. La única manera de poder escapar de todas estas cosas que sobrevendrán sobre los habitantes de la tierra es guardar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, creer que este es un regalo de Dios inmerecido y que solamente lo debemos de aceptar, y de esa manera vivir agradecidos eternamente para con Dios. No es el esfuerzo suyo, mi estimado oyente, es ese regalo de Dios que Él lo hizo porque es bueno, y si nosotros aceptamos ese regalo de la salvación, no importa hasta dónde hayamos descendido, el Dios del cielo nos va a levantar de lo más profundo, así como lo demostró en el pasado. Piense en la mujer de Samaria, piense en María Magdalena, piense en Zaqueo o en Sablo de Tarso. Estos solo son algunos ejemplos, así como Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y la gracia del Señor le alcanza al decirle: sígueme. Inmediatamente aquel hombre no replicó ni resistió el llamamiento del Señor.
Todo lo contrario, lo dejó todo en aquel lugar y siguió al Señor. Este es un ejemplo a seguir para recibir ese regalo de Dios que es la gracia salvadora de nuestro Dios. Y de esa manera no estar condenando a los demás, porque de la misma manera que aquella persona que un día fue sacado de la más profunda inmundicia de este mundo alejado de Dios, así todos nosotros también hemos sido alcanzados por la gracia salvadora de nuestro Dios. Lo único que se tiene que hacer es entrar en alabanza al Dios del cielo con esa gratitud eterna. Y cuando lo hacemos de esta manera, téngalo por seguro que nos vamos a mantener firme y el Señor de gloria irá perfeccionando nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Filipo. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo de nuestro Dios en Cristo Jesús y vivir agradecidos en todo tiempo. Es la razón por la cual la iglesia debe de reunirse en el templo donde Dios lo ha establecido y rendir culto a nuestro Dios, presentarse en sacrificio vivo por todo lo que Dios ha hecho. Solo piense lo que dice el apóstol Pablo, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio, y cómo no nos dará con él todas las cosas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Simple y sencillamente entender que no es por las obras humanas, sino que es solo por la gracia salvadora, porque esa gracia no condena a nadie, porque esa gracia es más que todo esfuerzo humano, y esa gracia es el más grande regalo dado por Dios a todos los seres humanos. Acerquémonos a Dios pues confiadamente, sabiendo que Él quiere beneficiarnos, y con razón dijo el salmista David: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto sí es solo por la gracia de Dios. Si este programa es de edificación a su vida, escríbanos al correo electrónico armando@lavozqueclama.org o encuéntrenos en Facebook, Armando La Voz. También nos puede llamar a nuestras líneas telefónicas 713-589-1750 y 713-589-1850. Muchas gracias por su sintonía al programa de hoy. Con el propósito de preparar camino al Señor en el corazón de nuestros oyentes, el mensaje del pastor Armando Arauz es una presentación del ministerio La Voz que Clama.